Bienvenidos y muchas gracias por venir, sobre todo con este cambio de clase. Pero bueno, reconozco que el motivo nos ha gustado, el primero no tanto, porque estaba el aula ocupada y me lo habían reservado, está mal. Pero que no quepamos en un aula y tengamos que buscar una más grande siempre son buenas noticias, sobre todo para quienes organizamos estas charlas. Y hoy es la última charla de las jornadas de este año, de esta quinta edición, y es verdad que en todas hemos llenado aforo. O sea que muchísimas gracias ya antes de empezar, pues si luego os vais antes de tiempo, las gracias quedan dadas. Para no empezar con más retraso, porque ya llevamos creo que casi 15 minutos, os voy a presentar ya a nuestra ponente de hoy, exalumna de esta facultad también, ¿vale? Laura es jurista y traductora, aunque el corazón le tira más por lo segundo, que por lo primero se graduó en Derecho en la Universidad del País Vasco en 2015, hizo luego un posgrado en Derecho Ambiental, dio una vuelta por el mundo y decidió cambiar de rumbo y empezar traducción e interpretación en esta facultad, como os he dicho, grado que terminó en 2021. Que mis alumnos vengan ya a dar charlas, os a ver. Es muy mayor, así muy de repente. En 2022 fue becaria Schumann, creo que se dice, en la Unidad de Traducción Española del Parlamento Europeo, y actualmente es jurista lingüista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No me voy a extender más, os lo dejo ya con Laura, que empezamos tarde, y espero que os guste. ¿Vale? Luego, si nos da tiempo, cierro la edición. Venga. Todo tuyo, Laura. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, lo primero de todo, porque hace 4 días estaba al otro lado y recuerdo que las jornadas siempre me resultaron muy interesantes y muy útiles, así que espero poder aportar mi granito de arena. Y bueno, pues voy a hablar de traducción y terminología en la Unión Europea, de lo que conozco yo. Voy a hacer una parte introductoria hablando un poco del multilingüismo en la Unión Europea, de por qué hay tal infraestructura dedicada a la traducción en las instituciones europeas, cuál es el fundamento de eso. Y luego ya, entrando en materia, voy a hablar de 2 grandes bloques, la traducción por un lado y la terminología. Y los 2 servicios de traducción que conozco yo son el del Parlamento Europeo y el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero me voy a centrar más en el tribunal, que es donde estoy ahora, donde más tiempo llevo. Voy a intentar contaros un poco cómo es mi día a día, pero pasando un poco por encima, porque tampoco me parece tan interesante contaros cómo es mi trabajo, sino que me parece más interesante pararme en las cosas que os puedan servir a vosotras cuando tengáis que enfrentaros a vuestros encargos, a las traducciones en el mundo laboral el día que terminéis. Y, por último, hablaré de qué opciones hay para entrar en la Unión Europea, cómo se puede trabajar para la Unión Europea. Me imagino que es la parte que más os interesará. Entonces, bueno, pues brevemente, ¿qué es lo que fundamenta que haya ese servicio de traducción en las instituciones europeas? El multilingüismo. ¿Por qué es tan importante el multilingüismo? Son varios los artículos que aparecen en los tratados fundacionales de la Unión Europea, en los que se habla de la diversidad cultural y lingüística de la Unión, de que los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse a las instituciones en su propia lengua y a recibir una contestación en su propia lengua. Y lo mismo vemos también aquí en este otro artículo, ese derecho a dirigirse a las instituciones en su propia lengua. ¿Qué es lo importante de esto? Que por el principio de seguridad jurídica, las normas, las leyes que tenemos que acatar tienen que estar publicadas. O sea, las leyes españolas se publican en el Boletín Oficial del Estado, las vascas en el Boletín Oficial del País Vasco. Lo mismo pasa con las normas de la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Que si la ciudadanía tiene que acatar esas normas, tiene que entenderlas. Y para entenderlas tienen que estar publicadas en las 24 lenguas oficiales. ¿Esto qué significa? Pues que como los Estados miembros están todos en pie de igualdad, lo mismo ocurre con las lenguas oficiales. Y la idea de respetar las identidades nacionales de los Estados miembros se traduce en respetar todas esas lenguas de los Estados miembros. De hecho, el multilingüismo se concibe como la condición esencial de la ciudadanía europea. La idea es que el proyecto europeo se basa en una idea de compartir valores comunes, pero de abrazar también la diversidad cultural. O sea, el lema de la Unión Europea es
unida a la diversidad. Y el mayor exponente de esa diversidad cultural, de esa identidad cultural, son las lenguas. Por tanto, deben ser tratadas de forma equitativa y, por tanto, se reconoce ese derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Para poder acceder a esa información tiene que estar en su idioma, a dirigirse a las instituciones en su idioma y a recibir una respuesta en ese idioma. ¿Quiénes garantizan ese multilingüismo, que eso se ponga en marcha? Pues los profesionales de la traducción, que son quienes hacen que los documentos sean accesibles en las 24 lenguas. Hay lingüistas en todas estas instituciones de la Unión Europea. Son alrededor de unos 4.000 traductores y unos 800 intérpretes. Entonces, todas estas instituciones tienen traductores en plantilla. La Comisión Europea, el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Centro de Traducción, que es este de aquí. Me voy a parar aquí para contaros algo que me parece un poco interesante. El Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea es una agencia de la Unión. Entonces, la Unión Europea, además de estas grandes instituciones, el Parlamento, la Comisión, tiene agencias descentralizadas en los Estados miembros que se dedican a tareas específicas. Pues, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos está en Ámsterdam y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo está en Bilbao. ¿Qué pasa con estas agencias? Ellos no tienen traductores en plantilla. ¿Y a quién le encargan sus necesidades lingüísticas? Pues al Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea, que a veces también se encarga de cuando las instituciones que sí tienen traductores en plantilla tienen mucho surplus de páginas para traducir, pues se las encargan al Centro de Traducción. Por lo tanto, ellos tienen traductores en plantilla también, pero también externalizan trabajos de traducción y del maquetado de preparar los documentos para traducir y demás. Como trabajan con traductores freelance, quería enseñaros esto para, bueno, pues el día que seáis traductoras graduadas, podéis echar un vistazo. En su página, si vais aquí, a ver, creo que me va a costar un poco ahora encontrar el ratón. Aquí, vale. Esto voy a hacer un inciso muy importante. Cada vez que queréis buscar cosas o hacer búsquedas, que hacéis una búsqueda literal y queréis ver, ¿esto lo han usado así en las instituciones europeas? Pues ponéis site europa.eu, yo es un recurso que utilizo constantemente. Y si queréis ya ser más concretos y buscar justo la institución, ver que ese documento, que ese texto, que esa expresión que estáis buscando ha salido de esa institución en concreto, pues delante de europa.eu ponéis la institución y el punto. Entonces, para encontrar esta página, ponéis CDT, que es Centro de Traducción, .europa.eu. Y ya, pues navegando un poco, veis Interested in Working with Us. Aquí vamos a ver que tienen un procedimiento para externalizar sus traducciones, para, digamos, encontrar freelance con los que trabajar, que es este, Call for Tenders, y es para licitaciones, ¿no? Entonces aquí entramos, Search, y podemos buscar las distintas licitaciones que van a sacar por ámbito. Entonces, a lo mejor, a ver, yo estuve en una charla sobre esta agencia cuando fui becaria en el Parlamento, porque recibíamos formaciones sobre las distintas instituciones y demás, y lo que más nos interesaba era esto. Entonces, nos contaron que el nivel está alto, que hay un mínimo de experiencia que se exige, pero a lo mejor os especializáis en un ámbito súper concreto y justo echáis un vistazo aquí y va a salir una licitación de ese ámbito de, yo qué sé, pues de traducción técnica en no sé qué, y justo os cuadra. O sea, nunca se sabe que por tener la información, pues igual tenemos suerte. Otro procedimiento, o sea, ellos buscan freelance mediante esta licitación que os he enseñado o mediante el procedimiento de Negotiated Procedure, se llama, es una cosa más ocasional. A ver, voy a volver a la presentación. Un momento. Bueno, aquí en esta página lo cuentan. Este procedimiento más ocasional
seguís un poco las instrucciones de lo que dicen aquí, pero básicamente podríais mandar una candidatura espontánea con vuestro currículum, pero se reserva para ámbitos igual más poco habituales y combinaciones poco habituales, porque también traducen a lenguas no oficiales. Ellos dicen que una vez al mes revisan todas estas candidaturas que reciben. Entonces, bueno, se supone que este procedimiento funciona también. En la página podéis informaros más y el día de mañana, pues oye, se puede intentar. Creo que sería un buen cliente el centro de traducción si trabajas como freelance. ¿Qué más? A ver. Entonces, entramos ya en lo que es la traducción institucional. ¿Alguien se imagina por qué se puede caracterizar la traducción institucional? ¿Alguien que se atreva a hablar? Bueno, lo que más caracteriza a la traducción institucional son las convenciones. Está todo muy estructurado, hay una serie de convenciones por cada institución, luego hay una serie de convenciones a nivel interinstitucional, no sé si habéis oído hablar del libro de estilo interinstitucional, y cada unidad lingüística tiene sus propias convenciones. Entonces, sí que es verdad que los textos pueden variar mucho según la institución, pero las convenciones al final están muy presentes en todas las traducciones. Entro ya en lo que es mi ámbito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pregunta del millón, ¿alguien sabe dónde está? No. Está en Luxemburgo, pero nadie lo sabe, o sea. La mayoría de las instituciones están en Bruselas. El Parlamento Europeo, por ejemplo, todo el mundo se piensa que está en Bruselas y la realidad es que la sede oficial está en Estrasburgo, pero ahí los eurodiputados solo van una vez al mes cuando hay sesión plenaria y el resto del tiempo están en sus comisiones en Bruselas. Y la Secretaría General del Parlamento está en Luxemburgo también, pues ahí la gente está olvidada. O sea, ahí están todo el personal que trabaja para el Parlamento. Es decir, las unidades lingüísticas, toda la dirección de traducción está en Luxemburgo. A mí me dieron la beca para la unidad española y ya cuando me la dieron me enteré que era en Luxemburgo. O sea, no, me quedé como, ay, pensaba que esto sería en Bruselas. Entonces, bueno, el Tribunal de Justicia, lo mismo. Un poco abandonado ahí en Luxemburgo. ¿De qué se encarga el tribunal, la institución dentro de todo este conglomerado de la Unión Europea? De la aplicación y la interpretación del derecho de la Unión, de controlar la legalidad de los actos de las instituciones y es quien determina si los Estados miembros han cumplido sus obligaciones. Lo más importante, yo creo que es el tema de la interpretación del derecho. Digamos, es que quien tiene la última palabra a la hora de decir esto, cómo se tiene que interpretar, es el Tribunal de Justicia. Y la mayoría de cosas que traducimos son sentencias del tribunal en las que el tribunal está explicando cómo se tiene que interpretar una determinada disposición de una norma europea. Vale. Y sobre el tribunal, la institución es Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero dentro de la institución, digamos que hay otros dos tribunales, son dos jurisdicciones distintas. Está el Tribunal de Justicia, en el que hay un juez por Estado miembro, entonces son 27, y luego está el Tribunal General, en el que hay dos jueces por Estado miembro. El Tribunal de Justicia se encarga de los asuntos así como más importantes, por así decir. En el tribunal encontramos la figura del abogado general, que es una cosa muy particular y tienen el mismo estatuto que los jueces y se encargan de dar su opinión. Emiten un dictamen que se llama conclusiones del abogado general, y de hecho en inglés eso se llama opinion, porque simplemente dan su opinión de manera imparcial y el tribunal pues lo tiene en cuenta, pero luego decide lo que él quiere. El Tribunal General se encarga de, por ejemplo, los temas de función pública, por ejemplo, todo este tema de Puigdemont, que es las cosas que salen en la prensa de lo que nos llega a nosotros, todo lo demás pasa como muy desapercibido. Pues este tema de la inmunidad parlamentaria y tal, que el Parlamento no aceptaron su candidatura como eurodiputado, todo eso ha ido por el Tribunal General. El Tribunal General ha dado la razón a Puigdemont y ahora Puigdemont va a recurrir
ante el Tribunal de Justicia. O sea, que lo que decide en el Tribunal General luego puede pasar por el Tribunal de Justicia. Y bueno, y luego también en el Tribunal se encarga de otros temas, pero sus sentencias es lo que menos traducimos. Lo que más traducimos son las sentencias del Tribunal de Justicia. Y son esto que tengo aquí, que se llaman cuestiones prejudiciales. Vamos a ver cómo es una sentencia del Tribunal de Justicia para que no sea todo en abstracto. Eulex, no sé si lo habéis utilizado alguna vez. Yo en la carrera no recuerdo usarlo mucho, pero por eso me parece interesante este tema de la multilingual display. Cuando queráis, no sé, usar como textos paralelos o estáis haciendo una consulta, para nosotros es nuestro pan de cada día, siempre lo tenemos abierto. Entonces, por ejemplo, esta sentencia aquí la podríamos abrir en francés y en español. Lo que quiero comentaros aquí es, aquí veis el asterisco este donde el alemán significa que esa es la lengua de procedimiento. Este caso, por ejemplo, es un juez alemán que está resolviendo un tema de la información en las etiquetas de los alimentos. Le entra la duda porque tiene una disposición de su propio derecho alemán que como parece que contradice un poco lo que dice el derecho europeo. Y entonces, ante esa duda, eleva una cuestión prejudicial, digamos, le pide al Tribunal de Justicia que la resuelva. Y estos son lo que se llama cuestiones prejudiciales, ¿no? Vale, entonces, vamos al documento. Este es el documento que realmente da fe. O sea, si alguna vez vierais algo raro en Eulex que no coincide con el documento Eulex tiene el disclaimer ese de, bueno, esto no es vinculante, o sea que lo que va a misa es lo que haya en el propio PDF que hay siempre en todas las normas que encontráis en Eulex. Vale, pues aquí vemos el tema que os decía de las convenciones. Todas las sentencias del tribunal tienen siempre la misma estructura. Esto, que son unos indicadores, tenemos que, si aparecen en otras sentencias, tenemos que asegurarnos de que se traducen siempre igual. Luego, esto siempre es la misma fórmula. Aquí, por ejemplo, los franceses, que es la lengua en la que se redactan las sentencias del tribunal, siempre ponen, por ejemplo, coma, ¿no? Y en español, pues tenemos la convención de que esto siempre con punto y coma. Es una convención de nuestra unidad que hay que seguir. Y aquí vemos, pues la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo tal. Es lo que os decía, no me voy a enrollar porque como hemos empezado un poco tarde, estas son las normas que se discuten. Y luego aquí tendríamos todo esto, o sea, cuando una sentencia del tribunal siempre va a citar toda la normativa que se discute, entonces nosotros a la hora de traducir tenemos que, eso no lo traducimos nosotros, sino que vamos a la traducción oficial de esa norma. Y nos cuentan cuáles son las preguntas o la pregunta, la duda que tenía el juez, ¿no? Entonces el juez va a formular esta pregunta y eso se traduce. Entonces, yo cuando me llega la sentencia para traducir, esto no lo puedo tocar, aunque no me guste. Tal como se ha traducido, yo lo tengo que dejar igual. Si voy a hacer algún cambio, que a veces la propia sentencia, el propio texto original lo hace, lo mete entre corchetes aquí. Entonces, eso es lo mismo, convenciones. Y luego ya aquí, bueno, el tribunal pues se dedica a razonar lo que ha pasado y a dar una respuesta. Nunca entra a resolver lo que se está discutiendo, en este caso en Alemania. Solamente dice, bueno, esto se tiene que interpretar así y ahora tú, juez, en Alemania, lo resuelves según lo que yo te he dicho, como yo te he dicho que se tiene que interpretar. Vale. Volviendo a la presentación. El multilingüismo dentro de la institución del tribunal. ¿Cómo funciona? Quienes traducen se llaman juristas lingüistas, pero bueno, al fin y al cabo lo que hacemos es traducir. Somos juristas lingüistas porque el tribunal exige un grado en derecho para poder traducir dentro de esta institución. Las demás instituciones no exigen grado en traducción, exigen un título, no sé cómo dicen exactamente, pero bueno, se entiende que
van a coger a gente de traducción, pero hay perfiles así un poco que se salen de lo normal. Y hay 71 intérpretes en el tribunal. Para ser intérprete no hace falta tener el grado en traducción, lo que sí que hace falta es tener el máster de interpretación de conferencias, bueno, algún título de interpretación de conferencias y haber pasado el examen de acreditación del que me imagino que habréis oído hablar, para ser intérprete en las instituciones europeas. Entonces, bueno, vemos que se divide lo que es la dirección de multilingüismo, por un lado en interpretación y por otro en traducción. Y cada unidad, cada lengua oficial tiene su unidad lingüística. Luego hay otras unidades de, bueno, pues de temas de terminología y de temas de ayuda al multilingüismo, que básicamente son todas las herramientas que se desarrollan para facilitarnos un poco el trabajo. La belleza de la traducción en el tribunal frente a otras instituciones es que da lugar a combinaciones muy exóticas. O sea, las combinaciones posibles en esta institución son 552. El año pasado, en 2021, perdón, se tradujeron más de 1 millón de páginas. ¿Y cómo se funciona en esta institución? El francés es la lengua de trabajo. Es bastante excepcional porque todas las demás instituciones, la Comisión y el Parlamento, me consta que el grosso del trabajo se hace desde el inglés. En cambio aquí el grosso se hace desde el francés, porque es, digamos, la lengua de trabajo. Se decidió así en su día y aunque cada vez se van incorporando más países en los que igual cuesta elegir a gente que sea jurista, que tenga no sé cuántos idiomas y que justo tenga el francés, de momento sigue siendo así. Entonces, se funciona a través de la traducción directa y a través de la traducción con lenguas pivote, que es como la interpretación en relevo, o sea, es el mismo sistema. La traducción directa, pues cuando lo que más traducimos dentro de la institución, porque hay una gran cantidad de páginas que se externalizan, son las sentencias. Digamos que eso, la sentencia del Tribunal de Justicia es como que no te vas a atrever a externalizarlo, sino que te aseguras de que sigue los controles de calidad establecidos dentro de la casa. Y eso se hace siempre desde el francés, o sea que la mayor parte del tiempo estamos traduciendo desde el francés. Pero en las unidades lingüísticas siempre tienes que tener asegurado que vas a tener gente que te traduzca todo lo que llegue del alemán, todo lo que llegue del inglés, todo lo que llegue del italiano y todo lo que llegue del polaco, que son las lenguas pivot. Y luego el español es lengua pivot. Entonces, ¿esto qué significa? Que si llega un asunto de Bulgaria, un juez búlgaro le sale una duda y decide enviar esto de las cuestiones prejudiciales que os digo, se llama petición de decisión prejudicial, eso le llega al tribunal. Eso se tiene que traducir a todas las lenguas. En la unidad española nadie tiene búlgaro en su combinación. Pero ¿cuál es el sistema? Pues que lo que llega en búlgaro se va a traducir al alemán. Y de lo que se haga en alemán, todas las demás unidades van a traducir a su propia lengua, lo cual es mucha responsabilidad. O sea, la persona que le toca eso tiene que ir con pies de plomo porque hay mucho en juego. ¿Y qué pasa con el español como lengua pivot? Pues si llega algo en portugués, se traduce al español y luego las demás unidades lo traducen del español. Bastante razonable pues que el español sea lengua pivot del portugués. La sorpresa es que el español es lengua pivot también del húngaro y del letón, que ya me diréis que tienen que ver nada. Pero bueno, es un castigo que tiene la unidad española hoy en día. Porque, claro, esto significa que la unidad siempre tiene que tener a gente que traduzca del húngaro y no son tantos compañeros los que tienen húngaro. Entonces, a lo mejor si los demás están de vacaciones y tú estás sola con húngaro, pues te cae a ti, te comes tú el marrón. Y un poco lo mismo con el letón. Para conseguir quedarte en el tribunal, esto te da muchísima ventaja, tener húngaro o tener letón, pero no es una combinación que la gente suele tener en España. Lo normal es que cuando estás allí, pues te pongan, puedes aprender idiomas, pero siempre dentro de tus horas de trabajo, en el propio tribunal y en las demás instituciones también, pero siempre algo que beneficie al servicio. Entonces, lo que se suele hacer es, pues a lo mejor te toca la lotería y te toca ponerte con el húngaro o con el letón o con el polaco. Y porque es que es raro que llegue alguien de fuera. Mira, yo soy jurista y traduzco del húngaro al español y también tengo francés. Entonces, bueno, ese es un poco el sistema. Igual que en la interpretación de relé, pues
lo mismo. Esto voy a intentar resumirlo brevemente para que tengáis un poco de contexto, pero sin enrollarme. Como el francés es la lengua de trabajo, todo se traduce al francés, pero no todo se traduce a las 24 lenguas oficiales. Entonces, esto que pone arriba de DDP, DDP son las siglas, siempre hablamos de DDP, son las siglas de petición de decisión prejudicial. Cuando llega una DDP, eso se tiene que traducir a las 24 lenguas. Cuando un abogado general escribe sus conclusiones, lo va a hacer en alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco, simplemente porque son los idiomas de los abogados generales que están ahora mismo en el tribunal. Eso todo se traduce a las 24 lenguas. Las sentencias del tribunal también se tienen que traducir. Y luego, ¿qué es esto de OBS? Son observaciones. Cuando surgen estas dudas, se hace la petición de decisión prejudicial, ¿no? Y si es muy larga, va a haber un jurista que la resuma, para que luego ya las demás unidades tengan menos palabras para traducir, porque al final la carga de trabajo es mucha y hay que optimizar los recursos. Luego todo eso se manda a los Estados miembros y los Estados miembros deciden si quieren dar sus observaciones, vamos, dar su opinión. Esto, por ejemplo, si luego después en ese asunto lo van a, digamos, debatir en una vista, ¿no? En lo que sería el típico juicio, ahí van los Estados miembros que han decidido hacer observaciones. Y lo mismo pasa con la interpretación, y esto que os digo de las combinaciones exóticas. En las grandes instituciones a lo mejor se tiende más a hablar de francés o sea, inglés, las lenguas así más presentes. Pero en el tribunal nos podemos encontrar ante una vista, este juicio que os digo, en el que pues la lengua de procedimiento a lo mejor es el alemán, porque es un tema que viene de Alemania, pero luego si quienes deciden hacer observaciones es la República Checa y Bulgaria y Suecia, ellos van a hablar en sus idiomas. Luego, si entre los jueces van a querer escuchar la interpretación a su propio idioma, aunque sepan francés, aunque sepan los idiomas que se hablan. La idea es que tú no le puedes pedir al abogado que te va a ir a representar para defender tu caso. Oye, mira, que lo tienes que hacer en francés porque es la lengua de trabajo. Entonces, para garantizar este multilingüismo, está el servicio de interpretación. Entonces, a lo mejor yo estuve haciendo un job shadowing con la cabina de interpretación y ahí pues los intérpretes de español, digamos, interpretaban para las personas que venían a representar a España y para la jueza española que estaba presente en el juicio. Las combinaciones que había con los intérpretes que estaban ahí eran neerlandés al español, alemán al español, sueco al español, checo al español. ¿Por qué? Porque había partes de muchos sitios, entonces a mí me pareció interesante que, bueno, que si tienes una combinación un poco más rara, pues ahí te puedes dedicar a, o sea, igual es más fácil entrar porque necesitan esas combinaciones raras y puedes dedicarte a eso. O sea, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, y mis compañeros tenían combinaciones infinitas de idiomas que se iban añadiendo, ¿no? Porque los puedes ir aprendiendo en la institución. Pero claro, ¿qué les llegaba del sueco? Pues muy poco. Pues a lo mejor si los eurodiputados quieren hacer enmiendas a un texto legislativo que viene de la comisión, que es quien tiene la iniciativa legislativa, pues los eurodiputados eso lo pueden hacer en su idioma. Pues a lo mejor resulta que, bueno, que el eurodiputado sueco lo ha hecho en sueco y dices, mira, bueno, pues hoy me toca traducir este textito cortito del sueco, pero el resto de los días trabajo con el inglés y lo mismo pasa en la comisión. En cambio, en el tribunal, pues bueno, te puedes encontrar un poco más de variedad, que también es un arma de doble filo, porque claro, si te cae un tema del húngaro, que muchas veces estas peticiones que os digo no están bien redactadas y que tus conocimientos de húngaro, pues bueno, los has adquirido ahí dentro de la institución, se limitan a lo jurídico, tampoco eres, no sé, tampoco te has pasado 10 años viviendo en Hungría para que tu húngaro sea genial, pues bueno, y que son temas muy complejos los que nos llegan para traducir, o sea, estamos hablando de un juez que está en un Estado miembro con un tema súper concreto que puede ser a lo mejor, no sé,
en sustancias químicas, en el reglamento de sustancias químicas y no sabe cómo proceder. Entonces, a ti te cae ese tema que no has oído hablar de esa sustancia química en tu vida, pero bueno, pues tienes que traducir. Sí. Pregunta, es que en la esta pone el segundo cuadradito DDP y las lenguas a las que se traduce pone todas excepto maltés e irlandés. Sí, son lenguas oficiales también el maltés y el irlandés, pero los medios todavía no Es dan porque no hay gente. Sí, o sea, Vale. el irlandés, pues la unidad irlandesa le cuesta muchísimo encontrar gente que sepa gaélico, que sepa francés y que sean también juristas. O sea, entonces, el gaélico no lleva mucho tiempo como lengua oficial de la Unión. Si abrís una ley, la que sea, una norma en EULEX, muchas veces vais a ver que está ahí el gaélico como entre las lenguas oficiales, pero no está traducido. ¿Por qué? Porque están como en trámites de traducir toda la legislación que hay, toda la jurisprudencia, todas las sentencias que ha habido. Entonces, por ejemplo, cabina maltesa en el tribunal no hay, no se interpreta al alemán, al maltés, perdón, aunque es lengua oficial. Pero bueno, es una cuestión de medios y de cómo van funcionando las cosas. ¿Cómo es el proceso cuando nosotros traducimos, cuando nos llega algo a las unidades lingüísticas? Tenemos una unidad que se dedica a, digamos, precocinarnos las traducciones. Hacen un pretratamiento para prepararnos el proyecto de SDL, que es con lo que se trabaja en todas las instituciones, y le meten memorias de traducción que nos puedan servir y bases terminológicas que nos puedan servir. Después, nos llega para traducir. Eso se asigna a un jurista lingüista. Después, cuando el jurista lingüista termina su traducción, si es una sentencia, siempre hay una revisión. Entonces, otro jurista lingüista lo va a revisar. Todos, aunque sean veteranos, todas las sentencias se revisan. En el caso de los nuevos, pues se revisa todo lo que traduces, pero con las sentencias da igual el tiempo que lleves, que todo se revisa porque, digamos, los controles de calidad son muy exhaustivos. En otras instituciones se revisan, o sea, en el Parlamento me consta que se revisan solo algunas cosas. Bueno, y a las becarias se las revisa, por supuesto, y a la gente que llega nueva también. Pero la carga de trabajo y los medios no dan para revisar todo. Es verdad que en un mundo ideal, pues 4 ojos ven más que 2, pero la realidad es que solo algunas cosas se revisan. En cambio, en el tribunal, sí, se permiten este paso. Y luego pasa por corrección. Que eso también es otro paso que tienen las demás instituciones, que es pues corrección ortotipográfica. Las correctoras no tienen que ser juristas, pues eso, suelen tener titulaciones relacionadas con las lenguas. De hecho, las 2 correctoras de mi unidad que no son funcionarias son graduadas en traducción, fueron becarias en el Parlamento Europeo y acabaron en la Unidad Española del Tribunal. Ellas se centran en las cuestiones de tipografía, temas lingüísticos, no entran en el fondo de lo que traducimos, sino que se quedan con lo lingüístico. Y después, una vez pasa por corrección, se le da salida a ese documento. Pasa por secretaría, que se encarga de todos estos temas de formato, de las macros y demás, como para que, digamos, el jurista lingüista vaya a lo jurídico, vaya a lo suyo y se pueda optimizar el proceso lo máximo posible. Entonces, yo, en mi día a día, llego, me encuentro esta herramienta que es donde como se asigna el trabajo, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor llegas, te encuentras 100 páginas para traducir, te llevas justo como los de cuando descubres el encargo de Tomás, que todavía me acuerdo. Y aquí entras en el número de SWIBI, que llamamos, que es el nombre de la herramienta, y ahí va a estar todo lo que necesitamos para esa traducción. Entonces, el documento original, el kit que nos hacen para SDL, con todo lo que le meten a SDL para que nos ayude. Y el documento original realmente es un proyecto de sentencia, porque como hay que ir a toda prisa, pues nos mandan el proyecto, pero luego a lo mejor revisan ese proyecto y se les han colado un montón de ratas, o los propios traductores los vemos y lo notificamos a la persona de referencia para eso, y llega una modificación. Entonces siempre hay que estar al loro de que no se pierda nada en todo este proceso. Todo eso va a estar ahí, ¿no? Entramos y va a estar ahí. Luego,
Este sería el número de asunto a hacer. Ahí entraríamos a una herramienta propia del tribunal en la que tendríamos toda la documentación que hay sobre ese asunto y todo lo que esté traducido, pues nos viene bien porque lo tenemos ahí para utilizarlo. Es una herramienta de búsqueda que para las búsquedas terminológicas, por ejemplo, nos viene súper bien. O sea, tiene muchísimas funciones y nos permite, por ejemplo, si yo estoy traduciendo una sentencia que se ha redactado en francés, pero es un asunto que viene de Polonia y me hablan de la Oficina de Defensa de los Consumidores, pues siempre se deja el nombre, como es un nombre propio, se deja el nombre en polaco y luego entre paréntesis los franceses ponen Oficina de los Consumidores. Entonces yo en mi sentencia, en mi traducción en español voy a dejar el nombre en polaco y entre paréntesis la traducción que yo le doy al español. ¿Qué pasa? Que si esta oficina ha aparecido ya en otros asuntos que venían de Polonia, pues yo voy a ir a esta herramienta y tengo la opción de buscar justo la expresión, justo asuntos que vengan de Polonia para procurar siempre traducirlo igual. Luego la realidad es que, en fin, no siempre lo conseguimos, pero la idea es pues ser coherentes lo máximo posible. Entonces, abro el proyecto de SDL, que ya me lo han preparado, digamos, para hacerme la vida un poco más fácil. Funcionamos con traducción automática. Tenemos dos motores de traducción automática. Usamos el de las instituciones y DeepL. El que nos sale como por sistema es el de las instituciones porque, digamos, la máquina está entrenada para que use nuestras convenciones. Suena siempre bastante más jurídico. Pero claro, esto es lo de siempre. O sea, hay gente en otras unidades del tribunal que se piensa que nuestro trabajo consiste en, bueno, ¿qué ha hecho la traducción automática? Vale, ya está. No, o sea, tenemos muchísimas más cosas que buscar. Toda esa normativa, no nos podemos fiar de lo que haga la traducción automática porque tenemos que ir a la traducción que se ha hecho al español. Lo mismo con cuando se citan todas las sentencias que se citan dentro de una misma sentencia y que tampoco nos podemos fiar de la máquina. Entonces, aquí hago un inciso para contaros. Este es el motor de traducción que os comento, que lo ha diseñado la Comisión Europea. Se puede, o sea, lo puede usar cualquiera. Si un día necesitáis, pues, por ver cómo lo traduce la traducción automática al texto que sea, algo que queréis que suene jurídico, que suene así como muy a traducción institucional, entráis aquí, os podéis registrar. Pero bueno, lo de siempre, o sea, la máquina no piensa, o sea, que no os penséis que lo que diga va a misa y ya está. De hecho, a ver, esto por ejemplo, como trabajamos con el francés, pues, ¿qué pasa con el passé composé? La máquina lo traduce por, tenemos aquí, l'avocat général, la substance relevée. La máquina dice, pues como señaló en esencia el abogado general, tiende a ponerlo todo en pretérito perfecto simple, porque es verdad que es la mayoría de las veces, lo passé composé, lo traducimos así. Pero aquí nosotros, los juristas, sabemos que cuando hablamos de lo que ha dicho el abogado general, estamos dentro del proceso, estamos dentro del mismo marco temporal. Entonces, esto siempre nosotros lo traduciríamos como ha señalado. La máquina esto no lo sabe, o sea, que son cosas que siempre tenemos que estar al loro. Luego, aquí, en este ejemplo, están diciendo las observaciones que ha presentado el gobierno neerlandés por las señoras MK, no sé qué, como la primera señora, su inicial empieza por M, pues la máquina decide que es las señoras, señor K. Bulterman. Pues también, como la máquina no piensa, eso no lo va a ver porque normalmente, claro, la máquina ve M y pues hay que traducirlo por señor, de monsieur. A veces, cuando, sobre todo el motor de traducción institucional, cuando ya no es tan jurídico el tema, se pierde. O sea, aquí están hablando de un tiroteo, fusillado, ya ahí esto no lo ha encontrado la máquina. Y luego se vio afectado a la cabeza y recibió un brote de pelota en su jugada izquierda y que, bueno, el otro sí que ha salido más o menos bien. Pues, y estos son ejemplos reales, ¿eh?
Pues aquí, por ejemplo, en este caso, DeepL sí que es verdad que eso lo va a traducir mejor, pero claro, tampoco es que te vayas a quedar con lo que diga DeepL y ya está. O sea que al final la máquina procesa el texto, pero no lo entiende. O sea, el humano está ahí para realmente entender ese texto y para darle coherencia, porque ahí la máquina no acierta nunca nada de nada. O sea, nosotros nos enfrentamos a documentos que normalmente suelen ser de 40 páginas y mantener la coherencia cuesta mucho. Y al jurista que llega sin haber traducido antes, ni siquiera sabe que tiene que mantener la coherencia. Yo llegaba ya de la carrera de traducción y es algo que, o sea, sentido común, por supuesto, la coherencia. Y aún así se me escapan cosas, porque son documentos tan largos y que ya no es solo siempre asegúrate de que este término lo traduces por este término, sino que también procuramos, cuando el tribunal ha usado esta expresión concreta, si luego la usa más adelante, procuramos mantener esa coherencia, esa correspondencia. Y luego, bueno, otro ejemplo de joyitas de la traducción automática, este es del Parlamento, este es del inglés. Adopted a Putin-style rhetoric. Adoptó una retórica de tipo putino. Pues ahí la máquina no sabía de quién estábamos hablando. Y bueno, volviendo a lo que es el trabajo con SDL. Aquí lo que tenemos, esta parte de Term Recognition, son bases terminológicas que metemos para las cosas que están, digamos, registradas, de esto siempre lo traducimos así, que te salte la alarma. O sea, donde se ven aquí lo rojo es porque tienes el término recogido, para que siempre sepas, justo estos ejemplos son artículo, pues bueno, sí, sabemos que traducimos siempre por artículo. Pero aquí donde pone glosario básico, ese es un glosario que tenemos en la unidad. Tenemos una serie de términos que se ha hecho ese trabajo de terminología en la unidad para siempre traducirlo igual. Entonces, ya digamos que pues el propio SDL nos ayuda con esas cosas. Aquí, 100% de coincidencia. Esto está citando una norma. El trabajo que te hace el asistente de precocinarte el documento te mete en la memoria la cita de esa norma, porque se ha citado ya en otras sentencias y se ha traducido. ¿Qué pasa? Que a mí esto no me hace el trabajo y ya está, porque yo en realidad lo que tengo que hacer es ir a esta directiva, entonces iría a Eulex y asegurarme. ¿Por qué? Porque de la directiva puede haber 40.000 versiones y a lo mejor cuando esto se tradujo, la memoria de la que está saliendo, la directiva no la habían modificado y yo ahora lo que se está aplicando al asunto que estoy traduciendo es otra versión de la directiva. Entonces, al final hacemos todo ese trabajo de documentación constantemente mientras traducimos. Y AT, por supuesto, lo utilizamos. Tenemos una cosa que se llama Quest, que veis ahí en la izquierda, que es un acceso directo que está tanto en el SDL en el Parlamento como en el SDL en el Tribunal. Lo bueno de esto es que si lo que estamos buscando tiene resultados en IATE, nos va a sacar lo que dice IATE, pero también nos va a sacar lo que hay ahí. Nos va a llevar a lo que haya encontrado en Eulex y a lo que haya encontrado en Euramis. Euramis es, digamos, como una herramienta de memorias. De todo lo que se traduce en las instituciones, se hacen las memorias para que vaya aquí y lo podamos usar. Entonces, si yo tengo una expresión que digo, a ver cómo lo han traducido en otras instituciones, pues entro a Euramis. Aquí quiero comentaros una cosa que descubrí en el Parlamento y es que nos dijeron cuando vais a Euramis, ¿no? A ver cómo lo han traducido. Pues podemos ver de qué institución viene ese documento. Pues aquí vemos que viene del Consejo, que viene del Diario Oficial. A veces igual ves cómo está traducido y dices, vale, me sirve. Pero hay otras veces que dices, no estoy segura, voy a ver qué texto es, de dónde sale, ta. En el Parlamento nos decían, aquí trans nos va a poner, si pone siglas, son las siglas del traductor de la casa que lo ha hecho. Si pone unknown, es que lo ha traducido un freelance. Y lo que traducen los freelance, pues no siempre se puede revisar. Entonces no hay garantías de que esté bien. O sea, digamos que nos dijeron priorizar las siglas, porque sabéis que lo ha traducido uno de vuestros compañeros y sabéis que lo ha hecho bien. El freelance no se sabe lo que ha podido llegar.
Y yo con esto me acordé de cuando buscaba muchas cosas en Lingüe, pues me imagino que cuando vais a Lingüe os fijáis y pone, mira, esto viene del Parlamento, porque pone europal.europa.eu y ya lo tomas como, bueno, pues estará bien hecho. No lo asumáis, o sea, porque si a lo mejor ha venido de un freelance y nadie lo ha revisado, pues eso, que al final siempre dudar de todo, estéis donde estéis. Entonces, pasamos al tema al bloque ya de la terminología. Creo que no me deja nada. ¿De qué voy a hablar de la terminología? Por supuesto, la estrella de la traducción de la terminología en la Unión es IATE. Doy por hecho que lo usáis, no solo que sabéis lo que es, sino que lo usáis. Entonces voy a intentar contaros algo que no sepáis. ¿Cuál es la importancia de IATE? Es que antes cada institución tenía su propia terminología y luego con la idea de IATE es poder tener una terminología interinstitucional, o sea, siempre un poco buscando esa coherencia, ¿no? Porque al final es verdad que cada institución tiene sus cosas, pero todas tienen su unidad de español y todos trabajamos con la misma lengua. Entonces, bueno, todas las instituciones contribuyen a IATE, metiendo sus fichas y demás. Parlamento, Comisión, Consejo, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, el centro de traducción que os comentaba antes, todos contribuyen, ¿no? Vale. Lo que quiero decir, lo más importante es que IATE no es la panacea. O sea, yo me hice un poco de cortocircuito cuando llegué allí porque iba como, bueno, que dice IATE va a misa. Es verdad que tenéis que fijar en el ámbito del término y pero siempre es muy importante ir a la I en los términos y ver de cuándo es la ficha, porque a lo mejor la ficha está desactualizada y es del año catapum y no nos sirve. O a veces nos podemos encontrar referencias raras no sé, a Wikipedia o que dices, no, o a un enlace raro. O sea, a mí hace poco me pasó, era una ficha de un término y la ficha la había metido en la comisión. Y el enlace, porque claro, yo necesitaba realmente documentarme más, no me valía lo que ponía y ya está. Y el enlace me llevaba a una cosa súper rara que no sé si era de criptomonedas o no sé qué era. Y entonces hablé con una amiga que está en la Unidad Española de la Comisión, que también salió de esta facultad, por cierto, y le dije, oye, esta ficha es vuestra y este enlace es súper raro. Y lo arreglaron. Entonces eso, que la idea en IATE es, o sea, es meter referencias en condiciones y hacer un trabajo en condiciones. Y de hecho es raro encontrarse en IATE cosas que estén valoradas con una sola estrella, porque la idea es que la gente pueda acudir ahí y fiarse. Pero bueno, ya sabéis que hay términos que igual tienen una estrella y es como, bueno, no hay que fiarse mucho. Pero aún así, eso, siempre con cuidado. Entonces, ahora os quería enseñar en IATE una cosa. Y vamos a buscar el término insider trading. Vale, cosas en las que yo igual no me fijaba antes de estar en las instituciones. Bueno, ya sabéis, pues tenéis la referencia del término donde sale, la definición con su referencia y la I, muy importante para saber de cuándo es esa ficha. Aquí, por ejemplo, tenemos una nota de uso. Pues bueno, vemos que vienen de distintos ámbitos, ¿no? Y de distintas instituciones. Consejo, por ejemplo, esta es nuestra, Cour de Justicia de la Unión Europea. El criterio en mi unidad es que para temas jurídicos de IATE solo lo seguimos si la ficha es nuestra, porque a lo mejor se ha traducido de una manera ese término que no es la manera en la que lo traducimos normalmente en la unidad.
Yo, por ejemplo, tengo compañeros que recurren a IATE para las cuestiones técnicas que se encuentran por ahí, pero no para lo jurídico, porque son juristas y, bueno, pues tienen otras maneras de proceder. Entonces, ¿qué os iba a comentar yo aquí? Cada término, cada entrada tiene un número. Entonces, este es el ID, esto también, digamos, es el ID del término. Es útil a veces cuando realmente queremos indagar en el término, a veces eso, nos encontramos en las remisiones a términos relacionados, nos puede venir bien. Y vemos aquí todos los idiomas. Yo, por ejemplo, hace poco tenía en el texto original en francés un término, o sea, un concepto que no tenía ni idea de lo que era, y descubrí que estaba en IATE, pero la sentencia no estaba utilizando lo que la ficha de francés de IATE dice. Pero bueno, a través del inglés lo descubrí aquí y entonces yo en mi traducción sí que utilicé lo que decía IATE, aunque en el texto original en francés me habían puesto lo que decía IATE. Pues entonces yo ahí le dejé una nota al futuro revisor, que bueno, pues si hay cosas de las que le quiero avisar a la persona que me va a revisar, le dejo un comentario en mi traducción y le dejé el comentario al enlace este con los distintos idiomas, porque es útil a veces pues tener un poco esta visión más global. ¿Vale? Y otra cosa que yo he descubierto hace no mucho es que ya te tiene la opción de, a ver si me deja. Aquí está. Esto, Search by Collection. Aquí hay compilaciones de términos en archivos de Excel que nos podemos descargar. Entonces, si por ejemplo tenemos que traducir un texto sobre cerdos y piensos, pues vamos aquí a la colección de salud y bienestar animal, vamos a alimentación y ahí esa base terminológica que tendríamos en el Excel la podríamos meter en el SDL y usarla. Yo esto, por ejemplo, no lo he hecho, pero sí que lo he hecho para descargarme una colección de términos jurídicos para prepararme para la oposición. Entonces creo que está bien para, si por ejemplo tenemos un encargo de interpretación, pues interpretación sobre la materia que sea, a lo mejor encontramos una colección ahí de términos que nos sirve. Si lo hacéis, que sepáis que tenéis que haceros el usuario, tenéis que estar metidos con el usuario y que tarda horrores. O sea, no, por si lo hacéis, que lo sepáis. Y luego cualquier cosa de estas así un poco fuera de lo que hacemos normalmente con IATE, pues también que sepáis que hay un manual y os lo podéis descargar. Sí, pues eso, si quisierais hacer esto que os digo de la colección de términos, pues que sepáis. Vale. Entonces, volviendo a la presentación. Vale. Esto que os decía. ¿Cómo se gestiona todo esto de la terminología a nivel interinstitucional? Bueno, pues las instituciones tienen personas que se dedican a la terminología. O sea, en el Parlamento Europeo hay una unidad de coordinación de terminología, pero luego en las unidades lingüísticas hay personas que tienen asignada esa tarea extra de su día a día es traducir, pero también tienen que gestionar algunos temas de terminológicos para luego insertar las fichas, revisarlas. Yo cuando fui becaria en el Parlamento, todas las becarias teníamos que hacer las de unidades lingüísticas teníamos que hacer un proyecto de terminológico. Entonces nos daban una serie de términos, eran términos bastante nuevos para los que no había traducción del inglés al español y hacíamos esa investigación de buscar a ver cómo se podía traducir eso y claro, con su correspondiente documentación de poner referencias como Dios manda, porque luego eso se va a insertar en IATE. Entonces, nos asignaban unas tutoras para ese proyecto y ellas eran las personas en la unidad encargadas de, además de traducir su día a día, igual que nosotras, que pues eso teníamos que traducir,
luego tenías el extra ese de sacar tiempo para los términos y demás. Y lo mismo pasa en el tribunal. Hay una unidad de proyectos de coordinación terminológica, pero luego las unidades tienen a X personas que se encargan de este tema de las fichas de IATE para introducirlas, revisarlas y tal. Pero bueno, mi conclusión de IATE es que lo que diga IATE no va siempre a misa, o sea, no es la panacea. Y yo, de hecho, me ha pasado con algún término decir, bueno, pero es que si IATE dice esto, y era el ámbito y demás, pero ese término, esa traducción justo no me convenía porque se había traducido de otra manera o por lo que fuera, y yo un poco como, sentía como que IATE me tuviera con las manos atadas y ya me dijeron, no, o sea, nosotros no seguimos IATE necesariamente, o sea, no va a misa, porque al final todo depende del contexto. Vale, un recurso que creo que es muy interesante porque es un recurso también abierto como IATE es Eurovoc, que es el tesauro de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Ahora, ¿vale? Que yo lo uso para los topónimos, o sea, tiene mucha información, pero lo más útil yo creo que es los topónimos. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, EU Vocabularies, tenemos que ir a EU Vocabularies y metemos el topónimo que sea. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, incluso topónimos fuera de la Unión, Trípoli. Pues vamos a la ficha. Y, o sea, lo cuento porque los topónimos muchas veces te dan un montón de dolor de cabeza. A lo mejor lo único que tienes es la traducción en Wikipedia y te quedas como, bueno, pues como lo ha traducido Wikipedia, pues tampoco es una fuente que pueda justificar. Pero si resulta que está en Eurovoc y dices, bueno, pues si lo dice Eurovoc, pues oye, te da confianza. No están todos los topónimos. Bueno, no se carga, pero sin más. De Trípoli, pues justo saldrá la lista aquí de idiomas y pues vale, vemos que en español tiene que ir con tilde. Justo en el caso de Trípoli, pues probablemente Fundeu tuviera una entrada hablando, pues eso, ¿no? Las típicas entradas que hace Fundeu sobre topónimos y te resuelve la papeleta, pero es que luego hay otras cosas como, no sé, Carcassonne, que dices, ¿qué hago? ¿Lo dejo en francés o pongo Carcassona? Lo he visto de las dos maneras, pues vas a Eurovoc y si te dice que Carcassona, dices, bueno, pues yo lo traduzco como lo ha hecho Eurovoc. Porque yo cuando hice las prácticas en el grado con la agencia de Aletraz, que supongo que les habréis visto la oferta de prácticas porque siempre están, y las de inserción laboral también las hice con ellas. Ellas traducían para una revista de viajes, entonces me encontraba topónimos para aburrir y muchas veces no sabía cómo traducir. Si hubiera sabido de Eurovoc entonces, pues me habría resuelto la papeleta muchas veces. Aunque bueno, hoy parece que no está ganas de trabajar, pero bueno. Sin más, que lo sepáis. Lo que en realidad haríamos por instrucciones en la unidad, primero sería ir a esto de las regiones NUTS, que es Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas. Esto está en el libro de estilo interinstitucional. Y es una lista de las regiones de los Estados miembros, ¿no? Entonces, si a mí me sale algo de esto, en algo que tengo que traducir, sí que tengo que traducirlo según está en el libro de estilo. Pero claro, estos son solamente las regiones ordenadas por niveles, aquí no están todos los topónimos. Entonces, cuando no está aquí, pues ya te toca improvisar. Yo lo que hago es ir a Eurovoc. Y aprovecho el inciso para hablaros del libro de estilo. Claro, lo que os decía de las convenciones. Tenemos una serie de convenciones establecidas por unidad y luego lo que va más allá de la unidad es lo que diga el libro de estilo. Pues, por ejemplo, los decimales, la norma de la RAE es que los ponemos con punta, pero en los textos institucionales la norma es que ponemos coma. Pues esto es porque lo manda el libro de estilo. Si alguna vez estáis en duda, podéis ir aquí, al índice general. Entonces, o incluso podéis buscar, pues, temas de mayúsculas, que son cosas que siempre dudamos, pero bueno, que si se nos pasan, pues las correctoras son quienes siempre están mirando esas cosas.
Pues eso, temas de mayúsculas. Que gobierno lo ponemos siempre con mayúscula. Reglamento lo ponemos siempre con mayúscula, salvo que se refiera al reglamento como instrumento jurídico. Pero en cambio directiva solo lo ponemos con mayúscula cuando decimos la directiva tal del año tal. Si no, no, o sea, estas cosas que a veces tenemos un montón de reglas que son un poco arbitrarias o no sé, que cuesta encontrar la razón de ser, todo esto está aquí. Y, por ejemplo, la escritura en cifras o letras, pues eso también, hay una serie de pautas que es entre el 1 y el 10 lo escribimos en letras, pero si son decenas, también en letras. Pues, todas esas cosas tenemos que recurrir al libro de estilo. Y ya, bueno, cierro el paréntesis. Vale. Otra cosa más, cuando tengáis que traducir temas relacionados con sustancias químicas, podéis ir a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Multilingual Terminology Database, y aquí en Term Entries os va a llevar a la colección esta de términos que os digo. Entonces, podéis descargar la colección y seguro que os viene bien si tenéis que traducir temas químicos. Bueno, como tarda mucho en cargar. Vale, para temas de patentes y marcas, pues la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que por cierto está en Alicante, aquí podéis usar su página de búsqueda. Si tuvierais, no sé, una traducción técnica y sabéis que hay una patente, sabéis el número de patente o el nombre de la marca o lo que sea, todo esto lo podéis buscar aquí. Search Marks, Designs, y os va a dar información del producto, características técnicas que a lo mejor no sabíais cómo traducir, bueno, pues resulta que está ahí traducido. Y en Advanced Search pues también tenéis diferentes opciones. Vale. Luego, en las búsquedas en Eurlex, voy a comentaros un par de cosillas solamente. Si tenéis expresiones que queréis ver cómo las han traducido en los textos institucionales, bueno, pues la búsqueda rápida podéis hacer la búsqueda con comillas, como en Google. Y también podéis hacer esto de and, or, not. Y luego en la búsqueda avanzada, pues bueno, tenéis 1000 opciones. Una cosa interesante es que si, por ejemplo, tenéis un término técnico, no sé, o queréis un término de finanzas, lo podéis poner entre comillas. Y luego aquí restringir el autor y poner solamente pues el Banco Central Europeo. Y para que os salgan solo los resultados de justo ese término en el ámbito de las finanzas. Vale. Y si necesitáis consultar derechos de normativa interna de los distintos países de la Unión Europea, está el recurso de NLEX y aquí nos va a llevar. Entonces yo, por ejemplo, pues si tengo un asunto que viene de Alemania y pues no tengo ni idea de alemán, no sé dónde se publican las normas en Alemania, me puedo ir aquí. Normalmente yo ya tendría un poco ese trabajo hecho de las unidades que se encargan a facilitarte este trabajo, pero podría ir aquí y me va a llevar pues digamos, el boletín que tienen ellos para buscar la norma que sea. Entonces, esto en Lex también, el acceso lo tenéis desde el propio Eurlex, si vais abajo en la página de Eurlex. Vale. Y ya, bueno, entramos a lo más interesante, que es cómo trabajar para la Unión Europea. Os cuento todo lo que yo sé, porque es muy complejo. El tema de los recursos humanos en la Unión Europea es complejo, pero bueno. La oficina de selección de personal se llama la EPSO. En su página está todo. Procesos de selección. Aquí vamos a ver los procesos de selección que están abiertos. Empleos y práctica de inicio. Bueno, no, sale la página de otra manera, no sé por qué, pero cuando entráis
tenéis arriba procesos de selección, los que están abiertos y los que se van a convocar próximamente. Entonces, podéis estar pendientes. Se supone que van a salir oposiciones de traductor para Parlamento y Comisión, sobre todo quienes estéis en cuarto, porque estad pendientes, porque exigen siempre un título. Y es más fácil llegar cuando ya has hecho prácticas, porque una vez estás ahí te conocen y haces los contactos y demás, pero también se puede desde fuera. O sea, la amiga esta que os digo de la comisión que salió de esta facultad se presentó a las oposiciones un poco como por intentarlo y ahí lleva 5 años. O sea, que eso, estad pendientes de la página. Un segundo. Se supone que van a salir. Claro, lo que está pasando ahora es que la EPSO ha cambiado el formato de los exámenes y antes tenía unos centros habilitados para que la gente fuera y ahí había un montón de seguridad de que te miran las gafas, te miran dentro de los zapatos, te miran no sé qué, y ahora eso lo han trasladado al formato online cada persona desde su casa. Está dando un montón de problemas. Entonces, han suspendido las oposiciones que se iban a convocar. Con esto os digo que esta, que yo solo he oído que va a salir, pues tal y como están las cosas, a lo mejor se retrasa bastante, pero bueno, os da tiempo para terminar, quienes estéis en cuarto y a lo mejor quienes estéis en tercero también. Entonces, en la página de EPSO encontramos también las prácticas que hay para hacer. Aquí está la información. Ser becario de la Unión. Vale. A ver si encuentro esto. Bueno. En su página tenéis eso, la información sobre las distintas prácticas. Otra cosa que encontráis en la página de EPSO es, esto es una convocatoria a que está abierta siempre para traductores. Lo de permanent es porque está abierta siempre, no porque sea para un puesto de funcionario. Entonces, aquí veis, Translators, CASP es como el nombre del proceso de selección y el nombre del examen que tienes que hacer para que te contraten de esta manera. Entonces, Translators es grado 4 y pone No Deadline for Application, por eso es que está abierto siempre. Aquí lo que tendréis que hacer es Apply y os van a pedir que les contéis vuestra vida, o sea, todo vuestro currículum, vuestros estudios, vuestra experiencia, vuestra motivación. ¿Y cómo funciona esto? Entonces ahí la gente introduce su currículum, por así decir, y eso está abierto para los jefes de unidad. Si necesitan a alguien, pueden ir ahí y ver a esa persona. ¿Cuál es el proceso? Que tú estás ahí y si el jefe de unidad que sea quiere, te invita a un examen, que es el examen este que se llama de CAT. Estos exámenes son hay unos ejercicios que están en todos los exámenes de la EPSO, de razonamiento matemático, de lógica y verbal. El de las mates, pues a los lingüistas, os podéis imaginar, nos aterra a todos. La fórmula, no hay fórmula secreta, es hacer. O sea, son ejercicios. Al final es hacer muchos ejercicios. Y es un poco, es ridículo, o sea, esto ya en mi opinión personal y de mucha más gente, es ridículo que como que el primer corte para trabajar como traductora para las instituciones sea un examen en el que hay mates y tal. Hay una parte que es de comprensión del inglés y tal, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que aquí inscrita hay muchísima gente, entonces lo difícil es conseguir la invitación, de que te vean a ti justo y te inviten. Lo normal es que si te conocen, porque has hecho prácticas ahí o has hecho prácticas en otra unidad y consigues hablar con quien dirige la unidad que a ti te interesa, le puedes decir, oye, me interesaría hacer el examen de CAS, podrías enviarme la invitación, Vale, entonces, cuando tienes la invitación, apruebas el examen y cuando apruebas el examen, luego tienes que hacer una entrevista. Luego ya solo te quedaría la entrevista. Pero en la entrevista no te van a llamar hasta que no haya un puesto material para ofrecerte. Y claro, como todo va tan lento en las instituciones, eso no se sabe cuándo puede ser. O sea, yo hice las prácticas el año pasado y al terminar, bastantes amigas recibieron la invitación para el examen, así como que lanzaron unas cuantas invitaciones. Y no a todas luego le recibieron noticias. O sea, algunas en plan, pues sí, aprobé, pero no he vuelto a saber nada más. Yo hice este examen en diciembre
y la entrevista la he hecho pues este mes, cuando realmente había un puesto para ofrecer y me han dicho, estás en el sistema, con este examen aprobado, te interesaría trabajar para nosotros, te haremos la entrevista. Y luego ya, bueno, pues tienes que pasar la entrevista. Entonces, bueno, esto es lo que os puedo contar. Lo mismo hay para el perfil de correctoras. Está aquí, o sea, en la oficina o sea, en la página de la EPSO. Proofreaders Staff Permanent, lo mismo, este es grado 3 y está abierto No Deadline for Application, lo mismo, iríais aquí, meteríais pues, toda vuestra información. Lo mismo, mismo sistema. Para estos exámenes que os digo, una página muy útil, si tenéis que prepararos oposiciones y tal, EU Training. Aquí lo que hay muchos recursos y además son recursos específicos según la oposición que te quieras preparar, según el tipo de examen que vayas a hacer. Aquí lo que haces es comprar ejercicios, pues cada pregunta te cuestan no sé cuántos céntimos, pero la verdad es que es muy útil porque tú le vas a decir, voy a hacer este examen y te va a dar el tipo de preguntas que te hacen en ese examen y es que se trata de hacer y hacer, o sea, es como cuando te sacas el carnet de conducir, que el teórico es hacer muchos testes, pues es un poco esa dinámica. Y en Facebook hay grupos, yo conozco este. Aquí la gente comparte información sobre recursos, sobre oposiciones que van a salir o la gente que tiene dudas, pues pregunta. Ahora mismo lo que más se habla aquí es lo enfadada que está la gente con este tema de hacer los exámenes online porque no se están garantizando las cosas como se tenían que garantizar, la plataforma da problemas y bueno, en fin. Eso, podéis meteros en el grupo y estar un poco al día de estas cosas. Vale, y un recurso incluso más útil que la página de EPSO, yo diría, es Eurodesk. Aquí en Eurodesk vais a Opportunities y está muy bien porque aquí está todo. O sea, todas las prácticas que hay en instituciones europeas las vais a encontrar aquí. Tenéis prácticas, tenéis voluntariado y luego y tenéis becas, ¿vale? Todo. Está bien porque podéis filtrar, pues eso, por el lugar en el que las queréis hacer, porque, bueno, no sé, a lo mejor a alguien que se dedica al medio ambiente le interesa justo coger la beca de prácticas en la Agencia Europea del Medio Ambiente que está en Copenhague. En nuestro caso, pues bueno, donde tenemos, digamos, esa oferta de prácticas es en las grandes instituciones que son las que tienen traductores en plantilla. A ver, entonces, bueno, está muy bien porque está todo. Yo recomiendo las prácticas fervientemente, obviamente, porque esa es la razón por la que hoy estoy en las instituciones. Es verdad que es difícil, pero bueno, yo creo que cuanta más información tengamos, más, o sea, más posibilidades tenemos, obviamente. La beca que recibí yo es la de las prácticas Schumann. Vais a la página del Parlamento, lo mismo, las Schumann las da el Parlamento. Todas las prácticas de la Unión Europea, salvo que sean prácticas así como muy cortas de, no sé, de 6 semanas o algo así, son remuneradas. La remuneración no es para echar cohetes. De hecho, no se cobra un salario, se cobra una beca, o sea, porque es que ni siquiera llega al sueldo mínimo en Luxemburgo, que es muy alto. Y entonces, bueno, pues la beca te da para lo que te da, pero la experiencia merece mucho la pena. Aquí voy a cerrar. Vale. Estas. Bueno, sin más, estas que sepáis que las da el Parlamento. Vamos aquí a consultar la oferta que hay. En nuestro caso, bueno, por si se me olvida, son 2 convocatorias de prácticas al año, tanto las que da la Comisión como las que da el Parlamento. Son 5 meses y en el Tribunal también. Son 5 meses. O bien las haces de marzo a agosto o de octubre a marzo.
Entonces hay que estar un poco atentas a cuando toca presentarse para la convocatoria que sea. Si vamos aquí a... podemos buscar pues, por Dirección General del Parlamento. Vamos a la de traducción, que es la que nos interesa. Podemos meternos aquí en multilingüismo y vamos a ver todas las opciones que hay. Vale, estas son las distintas unidades lingüísticas. Yo esto no lo sabía cuando me presenté y lo he descubierto ya estando en la propia beca. Bucead bien, hay muchísimas opciones. O sea, la Dirección General de Traducción es tan grande que va mucho más allá de la unidad española, la francesa, la ta. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tenéis la de Translation and Editing y vamos a ver qué cosas hay. Terminology. Si os gusta mucho la terminología, podéis pedir las prácticas en la unidad de terminología. Seguro que las pide muchísima menos gente que las de la unidad española. Porque, ¿qué pasa? Que hay países que a lo mejor en la unidad de Estonia se han presentado 2 personas y cogen a las 2 personas. Pero hay otros países, pues España, Italia y tal, que vamos todos en masa a que nos den la beca. Lo guay es que te toque esa, porque vas a poder traducir, pero si no te toca esa tampoco pasa nada. Igual te compensa más abrir un poco las opciones, porque aunque no estés traduciendo, estás en el Parlamento Europeo y estás disfrutando de la experiencia igual y te están dando un montón de formaciones, luego ya todo lo que implica a nivel personal, que es como un Erasmus, o sea, es como un Erasmus pero trabajando, y ya estás dentro, o sea, ya puedes hacer los contactos y tener mucha más información de la que tienes cuando estás fuera. Entonces, cacharread bien por aquí porque hay mucho más. O sea, si, de hecho, he hecho una lista aquí de las que se me han ocurrido. O sea, está la Dirección General de Traducción, pues eso, la unidad española, pero también está la unidad de planning. Yo eran unidades que iba descubriendo según conocía a becarias que estaban ahí. Pues planning es más administrativo, se encargan de un poco cómo se gestiona, te llegan todas esas demandas de traducción y hay que planificarlo y enviarlo a las unidades de traducción y demás. Pre-trad es pues eso, los que se encargan del pretratamiento de los documentos, los proyectos de CDAL, Haití, o sea, yo conocí a una becaria que le habían tocado 2 becas en la unidad de Haití, porque le molaba mucho el tema de las tecnologías de la traducción, y en la unidad de Speech to Text. Esto es una herramienta que está desarrollando el Parlamento que es para, digamos, transcribe en directo discursos y además de transcribirlos pasan por la traducción automática. Entonces lo hace en directo y está ahí un poco, bueno, pues eso, lo están desarrollando. La unidad de terminología que os decía, la unidad de audio y podcast, porque el Parlamento tiene radio. No sé muy bien quién escucha la radio del Parlamento. Cuando estás ahí haciendo prácticas, puedes prestar tu voz a un podcast. Entonces, creemos que solamente escuchan los familiares de las becarias que prestan su voz. Pero bueno, que sepáis, a lo mejor tenéis una formación específica de temas de, pues eso, porque también hay subtitulados, también se hace subtitulados, o sea, está dentro, la dirección de traducción está como dentro de la dirección B, pero luego está la dirección D, que es una cosa más nueva, y es ahí donde está el tema de la radio, de los podcasts, del subtitulado que hacen. Pues cacharread bien, porque a lo mejor justo tenéis una formación que os habéis hecho o una experiencia en concreta de vuestras prácticas que encaja con eso y tenéis más posibilidades de que os cojan y que luego nunca se sabe. O sea, yo en mi caso supongo que me cogieron porque me distinguía bastante, que además de ser traductora tenía la carrera de Derecho, porque bueno, al final en los textos de las instituciones hay mucho contenido jurídico. Pero mi compañera de prácticas, la unidad española suele coger 2 becarias en cada convocatoria. Mi compañera ni siquiera había hecho el máster, había terminado la carrera y estaba haciendo sus prácticas. Y tenía muy buen expediente, supongo que la cogieron por eso y porque escribió una carta de motivación muy buena. O sea que me consta que en la unidad española se leen bien estas cosas. O sea, que la carta de motivación hoy día la escribe ChatGPT, pero me consta que en la unidad española miran bien, que escribas bien, obviamente, es como, realmente es una muy buena carta de presentación en este caso. Entonces, eso.
Las becas Blue Book de la Comisión Europea, estas no las conozco, pero bueno, también es el mismo programa en el sentido de que se hace en los mismos tiempos y también puede ser que, sí, es principalmente en Luxemburgo. Se dan algunas becas en Bruselas, lo mismo con la Schumann, pero los principales están en Luxemburgo. Aquí tenéis toda la información. Estas las conozco menos, pero supongo que igual si cacharreáis, pues también encontráis así cosas un poco más alternativas a las unidades de traducción. En el Parlamento de verdad que hay muchas cosas, o sea que abrid opciones porque es lo mejor. Es verdad que cuando las pides solo tienes 2 opciones que puedes pedir, creo, pero bueno. Y luego, el Tribunal de Justicia también da becas de prácticas, lo mismo, o sea, te pagan lo mismo, es el mismo periodo, pero para las becas o sea, para las prácticas en el tribunal piden un grado en Derecho o en Ciencias Políticas o algo equivalente. Y entonces, lo tenéis aquí. Podéis ir a su página, lo mismo, el dominioeuropa.eu, que en el caso del tribunal es siempre Curia por delante. En el caso de la comisión, pues pone Commission. En el caso del Parlamento pone Europal. Es útil, yo creo, saber el tema de los dominios. Y sería para hacer las prácticas o las selecciones de traducción jurídica, investigación y documentación, comunicación, protocolo y visitas. Todas esas, lo que os digo del título en Derecho o similar. Para la dirección de interpretación se pueden hacer las prácticas, bueno, se pueden. Hay que tener un título de interpretación de conferencias. Es el requisito. Y también me consta que son unas prácticas que están muy bien. Y creo que eso es todo. Espero no dejarme nada, sobre todo de esto de las prácticas y el tema de posiciones, que es lo más interesante. Y una pregunta. Bueno, ¿Cuáles has dicho? le he contestado a... Realmente sí. Ah, se me ha ido completamente. Quería terminar la idea y luego se me ha ido. Vale, sí, dime. Sí, ¿cuáles son las páginas web para solicitar prácticas en la Unión Europea? Pues si metéis en Google, a ver, un momento. Vamos a ver aquí. Sí. Si metéis en Google prácticas Schumann, que son las del Parlamento, os va a llevar. O sea, con que veáis que es una página, ya os tira aquí. O sea, aquí ya está, clicáis y ya tenéis todo el proceso, se pone en marcha para pedirlo. Las de la comisión, pues lo que tenéis que hacer es poner Blue Book en Google y ya os va a llevar a la propia página de la comisión. Y si no, lo que os digo, en esta página de Eurodesk, yo creo que ahí estará la información y probablemente tengáis el acceso para ir. Entonces, bueno, quería dejaros con esta frase de Humberto Eco, que la lengua de Europa es la traducción, un poco en honor a nuestra profesión. Y cualquier duda que tengáis, pues adelante. Yo tenía todas las prácticas de las que estamos hablando, ya una vez finalizados el grado. Sí, tienen esas, no sé exactamente, tienen algunas más cortas, que son las que les digo que no remuneran, y esas no sé si algunas las puedes pedir cuando todavía estás haciendo la carrera. Pero bueno, estas siempre hay que tener un grado, no necesariamente de traducción, pero el grado siempre se exige. Vale, en las instituciones, lo que os decía, el Parlamento y Comisión, el resto viene del inglés, o sea que lo importante es tener inglés y luego piden tener otra que sea entre francés, alemán, o sea que si no tienes inglés pues, y tienes francés, pues que la siguiente que tienes más fuerte sea francés o alemán, pero vamos, está ahí entre esas, o sea, ese es el mínimo, hay que tener inglés y otra de esas dos, francés, alemán, no sé si se ve alguna más, y luego otra más de la Unión, que bueno, es la tuya, ¿no? O sea, mi combinación es cero exótica, no tiene nada de especial, inglés y francés,
pero es lo que me ha permitido estar en el tribunal, el hecho de ser jurista y tener francés, porque en el tribunal el requisito sí o sí es francés porque es la lengua de la casa. Pero bueno, en las demás instituciones que sepáis que con lo que se trabaja es con el inglés. Y eso, cosas ya más exóticas, realmente solo se hacen más en el tribunal, lo que os explicaba al principio. Y luego en el caso de la interpretación, el tema de las cosas exóticas, pues va en función de cuando van a convocar el examen de acreditación, pues van cambiando qué tipo de combinaciones quieren, si quieren algo exótico, que suele ser. Pues eso, pero en el caso de la traducción, lo importante son, pues eso, estas que os digo, inglés, francés, alemán. Has comentado que trabajáis con SDL y con traducción automática. Entiendo que primero pasa por las memorias de producción. Y lo que está sin traducir, o sea, Sí. mirando las memorias, ya eso, pues la máquina lo traduce Sí, automáticamente. eso es, o sea, Las memorias tienen más valor, ¿entiendes? sí, claro, porque la memoria saca mucho de la fraseología y la fraseología sí son las convenciones, lo que esto se traduce siempre igual, ahí la máquina no tiene por qué saberlo. Entonces, pero vamos, que sí que hacemos posedición porque es verdad que la máquina va muy bien, pero no significa que el trabajo esté hecho y ya está, porque hay un montón de trabajo, de convenciones, de ir a la documentación, a la jurisprudencia bueno, y de entender el texto, que es que la máquina no lo entiende. Y claro, si hay que cambiar tantas cosas, no podéis desactivarlo. Sí, se puede desactivar, pero es verdad que nos ayuda, porque va muy bien y nos ayuda a ir rápido. ¿Una pregunta más? O sea, yo creo que intentarlo siempre, porque nunca sabes cuándo vas a tener la suerte de que justo alguien lo ha rechazado y estabas tú la siguiente. O sea, que seguís formando siempre, pero intentadlo siempre, porque lo que os digo, mi compañera no tenía tampoco nada especial más allá de tener muy buen expediente, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor una formación así muy concreta os puede ayudar a destacar. Entonces, en cuanto podáis, pedirlas. Y si no os las dan, pues no pasa nada, es verdad, es muy difícil, pero seguid pidiéndolas si queréis realmente trabajar para las instituciones y estáis dispuestas a vivir, pues eso, con 1.400 euros al mes en Luxemburgo. Que bueno, al final, en mi opinión, merece la pena, pero sí. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando antes de que empiece a levantar más gente, que la pongo un poco. Muchas gracias. Creo que ha sido una charla muy interesante, no solo en cuanto a recursos de terminología, de cómo documentaros cuando estáis trabajando, sino que esa visión de que dentro de las propias instituciones se trabaja con traducción automática, pero como tú decías, sin nosotros esto tampoco funcionaría. Es decir, que la traducción automática está ahí, pero si tú no sabes lo que quiere decir el texto, no te va a valer de nada lo que el DeepL te diga. Si tú no entiendes que ese nombre no había que traducirlo y que esa M no era señor, sino una inicial, pasaría lo mismo. Entonces, al final, todo va a pasar, o al menos de momento, todo va a pasar por la experiencia humana. Y otra cosa que yo a nivel personal destacaría es esta última parte, ¿no? De nunca sabéis qué es lo que os va a hacer destacar de los demás. O sea, puede ser un hobby que teníais de pequeños que luego resulta que os ha hecho hacer unos cursos o unas actividades específicas, lo que en vuestra vida adulta os haga destacar en una convocatoria determinada. O esas cartas de motivación que yo intento hacer a mis alumnos de lengua y me miran como diciendo, ¿esto por qué, por favor? No estoy muy aquí. ¿Por qué? Porque aunque os las haga ChatGPT, si no le ponéis vuestra personalidad, si no le ponéis vuestra experiencia con vuestra perspectiva, ChatGPT no os va a conocer a vosotros. ChatGPT va a meter datos objetivos. Y en una carta de motivación, quienes las leen no quieren datos objetivos, eso ya está en el currículum. Esa es la diferencia entre la carta de motivación y el currículum. La carta de motivación no son datos objetivos. ChatGPT
no va a poder haceros vuestra carta de motivación metiendo vuestra perspectiva, vuestro punto de vista, vuestra personalidad, con lo cual, de nuevo, vais a hacer falta vosotros. Así que no os desesperéis por mucho que en algunas ocasiones nos parezca que la inteligencia artificial va a hacer procesos mucho más automáticos. A mí ahí me gustaría añadir que también hay que verlo desde el punto de vista de que hasta ahora la traducción automática, la inteligencia artificial en la traducción automática amenazaba nuestra profesión y bueno, se lleva vaticinando el final de nuestra profesión un montón de tiempo. Pero es que ahora el miedo lo tienen todas las profesiones. ¿Y qué pasa? ¿Van a desaparecer todas las profesiones? Pues no, porque siempre tiene que haber un humano, igual que siempre tiene que haber un humano verificando que esos cálculos matemáticos están bien, pues tiene que haber un humano entendiendo el texto. Entonces, y sobre todo cuestiones, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a dejar que lo que diga la máquina y ya está. No. Las cosas que implican creatividad, pues tampoco se las vamos a dejar a la máquina porque da para lo que da. Sí, yo creo que agilizan procesos, pero no los eliminan. Pues con esto, como decía al inicio de la charla, cerramos la 5ª edición de las jornadas de profesionalización en traducción e interpretación, que este año ha sido todo un éxito. Ya he dicho, en junio reservaremos un salón de grados ya para octubre, para no andar de aula en aula. Muchas gracias a todos los que habéis venido a cualquiera de las 5, ¿han sido este año? 5 charlas. Gracias a ti por desplazarte desde Luxemburgo, para decirnos que Luxemburgo también existe en la Unión Europea. Y nada, hasta el próximo año ya estamos con las sextas.